Los primeros pasos de San Ignacio, nacimiento y formación cristiana. Nacido alrededor del año 35 después de Cristo, San Ignacio creció en Antioquía, una ciudad fundamental para el cristianismo primitivo. Desde joven, su vida estuvo marcada por el aprendizaje y la devoción. Fue discípulo directo del apóstol Juan, lo que le permitió recibir enseñanzas de Cristo a través de una fuente directa y confiable. Esta conexión apostólica sería crucial para su autoridad espiritual. Como obispo de Antioquía, San Ignacio lideró una comunidad cristiana en constante crecimiento en medio de un imperio hostil. En una época llena de herejías, su misión era clara: proteger la verdadera fe. Su mensaje central giraba en torno a la unidad de la Iglesia bajo la autoridad de los obispos, considerados los legítimos sucesores de los apóstoles. Esta visión fortalecería la teología eclesiástica. ¿Sabías que Antioquía fue uno de los primeros centros del cristianismo? Coméntanos tu opinión sobre la importancia de los primeros obispos en el desarrollo de la Iglesia. Manos en oración. La persecución de San Ignacio. La fe en tiempos de prueba. El Imperio Romano veía al cristianismo como una amenaza debido a su negativa a adorar a los dioses romanos y al emperador. En este contexto, San Ignacio defendió su fe sin temor, sabiendo que ello lo pondría en peligro. Su valentía lo convirtió en un blanco directo para las autoridades romanas. Durante el reinado del emperador Trajano, San Ignacio fue arrestado y llevado ante el tribunal imperial. Ante el emperador, Ignacio confesó su fe sin dudar y rechazó cualquier intento de renegar de Cristo. Su negativa a ofrecer sacrificios paganos selló su destino. Sería llevado a Roma para ser devorado por fieras en el Coliseo. ¿Qué piensas sobre el valor de San Ignacio al enfrentarse al poder romano? Déjanos tu comentario y comparte esta historia para inspirar a otros. Chispas. Las cartas de San Ignacio, un legado de fe y teología. Durante su viaje hacia Roma, San Ignacio escribió cartas a varias comunidades cristianas, conocidas como las epístolas de San Ignacio. En ellas, dejó un legado teológico invaluable, destacando la importancia de la unidad de la Iglesia, la autoridad de los obispos y la centralidad de la Eucaristía como el remedio de la inmortalidad. Una de sus cartas más conmovedoras fue dirigida a los cristianos de Roma, donde expresó su ardiente deseo de abrazar el martirio. Para Ignacio, ser molido por los dientes de las fieras era una forma de convertirse en pan puro para Cristo. Esta visión del martirio como una comunión con Cristo inspiró a generaciones de cristianos. Si te interesa aprender más sobre estas cartas y su impacto en la Iglesia, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Campana. Camino al Coliseo. La última prueba de fe. El viaje de San Ignacio a Roma no solo fue un trayecto físico, sino también espiritual. A lo largo del camino, fortaleció a las comunidades cristianas que enfrentaban persecuciones, animándolas a mantener la fe y a confiar en la providencia divina. Al llegar a Roma, los cristianos locales lo recibieron con admiración, deseosos de salvarlo de su destino. Sin embargo, Ignacio les pidió que no interfirieran con los planes de Dios. Aceptó su destino con serenidad, viendo en su muerte una oportunidad de glorificar a Cristo. ¿Conoces a alguien que necesite un ejemplo de coraje en su fe? Comparte esta historia y ayúdanos a difundir el legado de San Ignacio. Hurra. El martirio de San Ignacio, una vida ofrecida a Cristo en el Coliseo. Ante miles de espectadores, San Ignacio fue lanzado a los leones. Según la tradición, aceptó su muerte con alegría, ofreciendo su vida como un sacrificio a Dios. Sus restos fueron recogidos por los cristianos y se convirtieron en reliquias veneradas, testimonio de su fe inquebrantable. El martirio de Ignacio no marcó el fin, sino el comienzo de su legado. Su ejemplo de entrega total inspiró a innumerables cristianos a lo largo de los siglos. Sus cartas siguen siendo una fuente de reflexión y guía espiritual para creyentes de todas las épocas. ¿Qué te enseña el sacrificio de San Ignacio sobre el verdadero significado de la fe? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Manos en oración. Gracias por acompañarnos en esta inspiradora historia de fe y valentía. No olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario sobre lo que más te impactó de la vida de San Ignacio de Antioquía. Recuerda, compartir estas historias fortalece nuestra comunidad de fe. Chispas. Su legado en la Eucaristía y la unidad de la Iglesia. San Ignacio dejó un mensaje claro sobre la Eucaristía, considerándola el centro de la vida cristiana.
Para él, la Eucaristía no era solo un símbolo, sino la presencia real de Cristo, uniendo a los fieles en comunión con Dios. Describió este sacramento como el remedio de la inmortalidad, reforzando su importancia en la espiritualidad católica. Ignacio también destacó la necesidad de la unidad de la Iglesia bajo la guía de los obispos. Consideraba a estos como sucesores de los apóstoles y pilares de la fe, llamando a los cristianos a obedecerlos como una muestra de fidelidad a Cristo. Esta insistencia en la estructura jerárquica ayudó a consolidar la identidad y la cohesión de la Iglesia naciente. ¿Te sientes inspirado por el amor de San Ignacio a la Eucaristía y la Iglesia? Comparte tu reflexión en los comentarios y ayúdanos a difundir esta poderosa enseñanza. El valor de la autoridad episcopal para San Ignacio, la figura del obispo era esencial para mantener la ortodoxia y la unidad en la fe. Lo describía como el garante de la comunión con Cristo y con los demás creyentes. Esta visión no solo defendía la estructura de la Iglesia, sino que también enfrentaba las herejías que intentaban distorsionar la verdadera doctrina cristiana. Sus escritos reflejan una profunda convicción sobre la necesidad de una Iglesia unida, guiada por líderes espirituales sólidos. Este énfasis en la autoridad episcopal sentó las bases para la teología eclesiológica que continúa guiando a la Iglesia católica hasta el día de hoy. ¿Sabías que la unidad de la Iglesia fue uno de los pilares defendidos por los mártires como San Ignacio? Déjanos tu opinión sobre su relevancia en nuestros tiempos. Una fe inquebrantable en tiempos de persecución en un contexto de hostilidad hacia los cristianos, San Ignacio no solo predicó el Evangelio, sino que vivió su fe con valentía inigualable. Su disposición a enfrentar el martirio mostró su total confianza en Dios y en la promesa de vida eterna. Ignacio veía la persecución no como una derrota, sino como una oportunidad para glorificar a Cristo. Su ejemplo resonó en la comunidad cristiana, inspirando a otros a permanecer firmes en la fe, incluso ante amenazas y sufrimientos extremos. ¿Tienes alguna experiencia personal de mantener la fe en tiempos difíciles? Cuéntanos en los comentarios y comparte esta historia con quienes necesitan inspiración. El martirio como testimonio de amor a Cristo. San Ignacio transformó su martirio en un acto de amor y fidelidad a Cristo. Comparó su sacrificio con el trigo que es molido para convertirse en pan, mostrando su profunda conexión con el sacrificio eucarístico. Su disposición a ofrecer su vida también reforzó la fe de las comunidades que lo conocieron. En lugar de temer a la muerte, Ignacio la abrazó con esperanza, confiando en que era el camino hacia la unión plena con Cristo. ¿Sabías que el martirio de Ignacio dejó un impacto tan grande que aún hoy inspira a los fieles? Déjanos tus pensamientos sobre su heroísmo y comparte esta lección con otros. Gracias por explorar con nosotros la vida y el legado de San Ignacio de Antioquía, un verdadero testigo de la fe. Si te gustó esta historia, da like, suscríbete y activa la campanita para recibir más contenidos inspiradores. No olvides comentar lo que más te impactó y compartir este vídeo con quienes buscan ejemplos de fe y valentía. Hurra la centralidad de la Eucaristía en la espiritualidad de Ignacio. San Ignacio enseñó que la Eucaristía era el corazón palpitante de la vida cristiana. La consideraba no solo como un memorial del sacrificio de Cristo, sino como una participación real en su muerte y resurrección. Describía la Eucaristía como el remedio de la inmortalidad, un alimento espiritual que fortalecía a los cristianos en su camino hacia la salvación. Esta visión profunda de la Eucaristía ayudó a cimentar la doctrina cristiana en torno a este sacramento. Ignacio veía la unidad de los fieles como inseparable de la comunión eucarística, destacando que era a través de este acto que los cristianos podían experimentar de manera tangible la presencia viva de Cristo. ¿Qué significa la Eucaristía para ti en tu vida de fe? Compártelo en los comentarios y ayuda a difundir el mensaje de este gran mártir entre tus amigos y seres queridos. La obediencia a los obispos como un signo de unidad. Ignacio enfatizaba la importancia de estar en comunión con los obispos, a quienes veía como los sucesores directos de los apóstoles. En sus cartas, describía al obispo como el guardián de la fe y la figura que aseguraba la unidad de la Iglesia. Para Ignacio, obedecer al obispo era sinónimo de estar en comunión con Cristo. Esta enseñanza fue vital en un momento en que las herejías amenazaban con dividir a la Iglesia naciente. Ignacio instaba a los fieles a respetar la autoridad eclesiástica como un medio para proteger la pureza de la doctrina y fortalecer los lazos comunitarios.
¿Crees que las enseñanzas de Ignacio sobre la unidad siguen siendo relevantes hoy en día? Déjanos tu opinión y no olvides suscribirte para más reflexiones como esta. El testimonio de valentía en el Coliseo. El martirio de San Ignacio en el Coliseo de Roma sigue siendo uno de los ejemplos más conmovedores de fe y valor en la historia cristiana. A pesar de enfrentar una muerte cruel, Ignacio no mostró miedo, sino alegría, sabiendo que su sacrificio era una ofrenda directa a Dios. Según la tradición, Ignacio aceptó su destino con serenidad, comparando su martirio con ser molido como el trigo, para convertirse en un pan puro para Cristo. Su actitud ante la muerte dejó una impresión indeleble en los cristianos de Roma y más allá, inspirando a generaciones a mantener la fe, incluso en las circunstancias más adversas. ¿Cómo crees que podríamos vivir con más valentía nuestra fe hoy, siguiendo el ejemplo de San Ignacio? Déjanos tu respuesta en los comentarios y comparte esta historia de valentía con quienes lo necesiten. Un legado que traspasa los siglos. Las cartas de San Ignacio no solo son un testimonio de su amor por Cristo, sino una fuente inagotable de sabiduría espiritual. En ellas, aborda temas como la unidad, la Eucaristía y la autoridad de los obispos, ofreciendo enseñanzas que han moldeado la teología cristiana hasta nuestros días. Su vida y escritos continúan siendo una inspiración para la Iglesia. Ignacio no solo enseñó con palabras, sino con acciones, demostrando que la verdadera fe implica una entrega total a Dios. Su martirio es un recordatorio del precio que muchos han pagado por la fe y del llamado a vivir una vida dedicada a Cristo. ¿Qué has aprendido de San Ignacio que podrías aplicar a tu vida espiritual? Escríbelo en los comentarios y ayúdanos a expandir este mensaje de fe. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de San Ignacio de Antioquía. Si esta historia te ha inspirado, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más contenido. ¿Qué parte de su historia te impactó más? Cuéntanos en los comentarios y comparte este vídeo con quienes necesitan recordar el poder de la fe. Hasta el próximo vídeo. Hurra.